Veremos el arte en todas sus expresiones, desde los periodos de la prehistoria hasta la cultura egipcia. Cabe destacar que la época de la prehistoria se dividió para su estudio en Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Periodo Paleolítico significa piedra antigua, término creado por el arqueólogo John Lubbock en 1865 y se divide en Paleolítico inferior, medio y superior. La función de la pintura rupestre era la búsqueda de ayuda de las fuerzas trascendentales que le permitieran sobrevivir en la naturaleza. No hacemos de lado la teoría que sostiene que también representaban momentos de su vida cotidiana para trascender. Por lo que hace al arte mobiliar, encontramos las Venus de Willenford y de Grimaldi. Estas eran un símbolo de la sexualidad y formaban parte de los rituales de fertilidad a la madre naturaleza. También hallamos herramientas de uso diario como el propulsor de caballo saltando, que era utilizado en la caza para potenciar la precisión y seguridad del que lanza, y el bastón de mando, que simboliza poder y estatus social. Periodo Mesolítico hace referencia a la Edad Media de la piedra. En cuanto a su función, las pinturas rupestres continúan simbolizando rituales para ser favorecidos en la caza. Cambian el tipo de animales por los que hay en ese momento. Aparece el hombre como protagonista en las pinturas y se diferencia a la mujer. Por lo que hace a los guijarros y bifás, eran herramientas de uso cotidiano en sus labores. Servían para cortar, raspar y perforar materiales. En la pintura en piel, dientes, conchas y en piedras pulidas, su función era de ornamento, ya que adornaban las pieles que usaban para abrigos y los dientes, conchas y huesos que usaban como colgantes. En cuanto a la cerámica, inicia su elaboración. Sus fines eran utilitarios para la vida cotidiana y como urnas funerarias. Periodo Neolítico. El término quiere decir edad de piedra nueva. ¿Cuál era la función del arte pariental en el Neolítico? Las pinturas rupestres muestran escenas esquemáticas de caza y recolección. Ahora, el hombre aparece jerarquizado por el tamaño de la figura. En la arquitectura megalítica existen diferentes funciones según la construcción. Tenemos los menhirs, que son monolitos verticales, ocasionalmente antropomorfos, para marcar el territorio. Ejemplo de esto es el menhir de Mulet. En cuanto a los dolmens, estas eran sepulturas construidas con dos o más piedras verticales, cubiertas por una losa horizontal. Y como ejemplo podemos señalar el dolmen de Sorginetxe en Salvatierra, España. Tenemos también los cromlech, que son conjuntos de menhires de forma circular. Eran observatorios astronómicos vinculados al culto del sol. El más famoso se encuentra en Inglaterra y es el Cromlech de Stonehenge. En nuestro recorrido por la historia del arte, ahora nos ubicaremos en Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos. Se formó por las culturas sumeria, asiria, babilonios, acadios, caldeos, amorreos y persas. Dentro de los vestigios artísticos de esta civilización, cabe destacar su arquitectura megalítica. En primer lugar, señalamos al Zigurat, que era una edificación y un santuario. Este estaba compuesto de 7 pisos y rampas. Los primeros 5 pisos estaban dedicados a los planetas, el sexto a la luna y el séptimo al sol, a quien consideraban su dios y llamaban Marduk. En este último piso había un templete, en donde una vez al mes una sacerdotisa virgen subía para esperar que Marduk bajara y yacer con él. Este último piso también se utilizaba como un observatorio, y es importante señalar que solo el Pantesis, que era el sacerdote gobernante, podía entrar al Zigurat. En cuarto lugar están las esculturas colosales. Como ejemplo podemos señalar el Lamassu. Estas eran figuras antropomorfas de cuerpo de toro o león, cabeza humana y alas de águila. Llama la atención su quinta pata, la cual causa el efecto de ir caminando mientras te va observando. Dentro del arte mobiliar encontramos las esculturas de busto redondo. Podemos mencionar como ejemplo a los adoradores sumerios, quienes destacan por la posición de sus manos,
Se cree que representaban adoradores que no podían acudir al templo, pero si la figurilla era calva, entonces estaban representando sacerdotes. También encontramos las estelas, que eran de creación sumeria. Podemos señalar como ejemplo la estela de Ur-Nanshe. Esta representa un banquete ritual de inauguración de construcciones religiosas. Ahora llegó el tiempo de estudiar a una de las civilizaciones más enigmáticas, Egipto. Sus formas de arte más importantes eran la arquitectura, la escultura, la pintura y la alfarería suntuoria. Por lo que se refiere a la arquitectura, las construcciones megalíticas eran muy importantes para esta civilización. Su primera obra mortuoria fueron las mastabas, que tenían forma cuadrangular con muros en talud. Primero fueron realizadas en ladrillo y posteriormente en sillares cuadrados. Contaba con 3 estancias: la cámara mortuoria, que se encontraba en lo profundo y que conectaba la mastaba por medio de un pozo sesgado, el cerdad o la sala con la estatua del difunto, y la capilla con una mesa de ofrendas, donde se depositaba todo el arte suntuorio, elaborado en oro y que posteriormente estudiaremos. Su segunda obra mortuoria fueron las pirámides. Estas fueron una evolución de la mastaba, prolongaron sus aristas hasta un vértice y llegaron a sustituirla en su totalidad. La primera pirámide fue obra de Tosorto. Contaba con el mismo número de estancias que la mastaba, únicamente se le agregaron largos corredores con trampas y en su exterior estaba precedida por un templo funerario. Más tarde construyen espeos, que además de tumbas eran templos religiosos para devoción y ritos en honor a un dios de la preferencia del difunto. Su característica es que están cavados dentro de una montaña. Daban la impresión de ser un edificio, utilizaban columnas y la arquitectura adintelada. A la par surgen los hipogeos, tanto tumbas como templos. Su característica principal, como su nombre lo dice, estaban construidos bajo tierra. Usualmente en el exterior los precedía un espeo, que los unía por largos pasillos con estatuas colosales del difunto y dioses. También, con el uso de la columna y el dintel, se adornaban con pinturas y relieves. Arte suntuorio. Como su nombre lo indica, su finalidad era mortuoria. Eran reproducidas en madera de cedro, de ciprés, oro, lapislázuli y piedras preciosas. Constituían el ajuar de los faraones.